Buenas noches. Álvaro Gómez Hurtado es una especie de conciencia del país y la verdad, doctor Gómez, es que en estos días pues uno piensa, ¿qué se hizo Álvaro Gómez? ¿Por qué no está opinando? Y me enteré que usted estaba era viajando. Pues sí, me fui a viajar porque como no tengo opiniones, propuestas, no estoy haciendo política. Uno hace una propuesta y le surge la obligación de hacer política. Si uno quiere evitar esa situación un poco obligante, pues no hace propuestas y entonces no se ve uno en la necesidad de intervenir. Pero claro, tampoco me puedo negar a opinar y si de pronto una opinión significa una propuesta, pues la hago con mucho gusto. Además, en cierta forma, pues tener opiniones es tener una política, o hacer una política, Eso, ¿no? por eso digo que eso es lo malo, que no se puede tener opiniones sin meterse en la política y yo he estado tratando de no meterme. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Álvaro Gómez, quien ha estado un tiempo en Europa, además. Pues vamos a hacer el contraste también entre lo que se ve en Europa y lo que estamos viviendo aquí en Colombia. En un momento, en Línea de Noche. Doctor Álvaro Gómez, realmente, y esto no es una pregunta de cajón, ¿cómo compara lo que vio en Europa ahora, particularmente lo que usted vio en París y lo que estamos viviendo acá? Es que, claro que en el mundo hay cosas buenas. París es una ciudad maravillosa, eso está funcionando y hay buen ambiente y la gente cordial. Por ejemplo, este problema de la bomba atómica allá ha sido recibido con entusiasmo por la gente. Entienden que los países deben tener una fuerza disuasiva. No hay ese escándalo que se ha formado por fuera, que es un escándalo que también tiene sus motivos, pero el clima general, ambiental de la sociedad es muy bueno, porque además Europa está rica y Francia está muy rica y eso ayuda. Y como ya no hay estos tipos de violencia, claro que hay los fundamentalistas de los metros que ponen unas bombas, pero no es lo mismo que tenemos en Colombia, en donde se ha perdido completamente la autoridad y en donde el dominio es de las fuerzas brutas, tanto en los campos como en las ciudades. La impresión de Colombia es muy mala en este momento, es mejor no ir por fuera. Sí, pero me llama la atención algo que usted menciona y es que usted encuentra un París amable, bonito, y en cambio yo creo que usted llega aquí a Bogotá y encuentra los mismos huecos en la 15. El contraste es muy... Pero no hay que enfatizar mucho porque se le afecta a uno el sentimiento patriótico, ¿no? París está como nunca, han publicado unos libros y unas ediciones extraordinarias diciendo eso, que París es la ciudad que ha estado más linda a lo largo de su historia. Y todo está todo funcionando, están los postes dorados, todos los dorados están brillados, todos los pisos están recién hechos. Es decir, no hay un papel en todo. Han tenido que cerrar los sitios donde bota uno la basura para que no pongan bombas. Están cerrados herméticamente y todo el mundo pone la basura encima y no cae un papel. Cosa sorprendente. Y está funcionando todo, el metro, los servicios públicos. Están funcionando los franceses, que nunca han sido muy simpáticos y en cambio como están ricos, están amables. Sí. Usted regresa y le voy a contar un poco como periodista cómo ha percibido la situación. Se vive una crisis política que arranca en el presidente de la República, pero una crisis que parte de unos supuestos, un supuesto de inocencia que implica que el periodo va hasta el final, como fue elegido, y lo otro que se supone que esa declaratoria de inocencia va a correr por cuenta de un juez que el mismo presidente ha escogido. ¿Cómo salir uno de ahí para buscar otro tipo de soluciones si es que las hay? Sí, si uno tuviera pues una capacidad de magia. Pero no, me plantea el tema muy interesante. Todo pues hay que arrancar un poco de antes. El asunto se planteó cuando se dijo que los dineros ocultos habían influido decisivamente en el resultado electoral. La verdad fue que el resultado electoral fue chico y la verdad es que esa pequeña margen se hubiera podido conseguir con dineros abundantes en la segunda vuelta. Se dijo que eso no era cierto. Se dijo que la mafia había ofrecido y que nadie le había recibido. Y entonces se consolidó la legitimidad del régimen sobre el supuesto necesario de que no había habido
ese tipo de dineros en el resultado electoral. De pronto ocurrió lo que pasó, o sea que se descubrieron los cheques, que se ha ido multiplicando las posibilidades de influencia de la mafia sobre la política a todos los niveles, y entonces se cayó algo, que fue la credibilidad del sistema, del régimen, y la credibilidad naturalmente de la presidencia de la República. Esa destrucción de la credibilidad está siendo difícil de reparar. El presidente le ha tocado manejar una situación muy adversa, muy sorpresiva, y no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien porque no ha conseguido ninguna forma de reconstruir la credibilidad. Por ejemplo, es cierto que la Constitución dice que al presidente lo debe juzgar la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero él se precipitó a pedir ese juez, que es el peor juez que puede haber en el país, es la institución más desacreditada de todas. Y naturalmente ya eso fue una defensa mala, y nombró un abogado polémico, y eso tampoco es un criminalista conocido, pero por lo mismo tal vez no era la persona indicada. Y entonces ha venido una serie de, tiene unos funcionarios polémicos, la ida a Europa es una mala circunstancia, la gente le ha caído mal porque es obligarla a los colombianos a que acepten un personaje encargado de la presidencia que también es un personaje desafiante. Entonces eso no está bien, no se está construyendo credibilidad. A mí me preocupa porque le voy a decir una especie de contradicción. El presidente no se va a caer, pero no se puede quedar. Entonces yo no sé bien cómo, mentalmente, cómo puedo asimilar esas dos afirmaciones que son rotundas. ¿Usted ha mirado un poco históricamente, doctor Gómez, un caso parecido a este? No hay. No hay. No, siempre había, en otras circunstancias, pues unos partidos políticos alternantes, había pues fórmulas. Ahora en este momento no hay muchas. Yo siempre he pensado que es el presidente el que debe proponer la fórmula de salida. Siempre he pensado. Y pasarse a un territorio más alto. Él tiene que defender los intereses del país y los intereses de él. Pero ¿qué lo hace pensar a usted, que es veterano de la política, que lo impulse a él a decir, bueno, toda solución sin tocarme? No lo ha dicho, bueno, no se le ha preguntado así. En otras palabras, ¿no? No se le ha preguntado así, tiene razón, pero de todas maneras en estos casos hay que aproximarse a la grandeza, y en la grandeza se resuelven las crisis. Si uno se baja a buscar la solución de las crisis en la minucia, y en la declaración, y en el que el certificado es falso, y ahí se hunde todo. Yo creo que él se debe pasar a la grandeza, él debe proponer algo grande. Yo creo que hay una salida constitucional, y en la salida constitucional es que, como se ha afectado es la legitimidad de la elección, pues tanto él como el vicepresidente están sometidos a un juicio crítico muy grande. El vicepresidente ha querido como desmarcarse, diciendo, Sí, por ejemplo, que él no tenía a cargo saber las finanzas es peor de la todavía, campaña. porque ni siquiera ha tenido la solidaridad necesaria. El problema es que la elección quedó tildada de ser comprada por los narcotraficantes, y se ha comprobado, porque fue un margen tan pequeño que se había podido conseguir con los miles de millones de pesos que se gastaron. Uno de los argumentos que esgrime el presidente al salir de la reunión con el investigador es que prueba de que ha actuado bien es que tiene desmantelado al cartel de Cali, que entonces eso desvirtúa la idea de que él hubiera hecho un negocio, por así decirlo, con los narcotraficantes. No, sí, eso es un primer punto de defensa que parecía satisfactorio cuando no se había descubierto todo lo que se ha descubierto ahora. Ahora ya ese elemento de defensa ha desaparecido, y a mí me parece que el presidente debe presentar una solución, él. Sí. Y eso incluye, por ejemplo, que él se retire. Si lo propone él, es grande. Él no es tumbable, no debemos tumbarlo, no debemos buscar unos militares para que nos den un golpe de Estado, ni debemos hacer unas huelgas en la calle para que se vaya. Pero si él plantea el tema, y él lo puede hacer constitucionalmente, mire, la Constitución dice que si no hay presidente, y si naturalmente tampoco hay vicepresidente, el presidente puede nombrar un ministro, que sea el ministro de gobierno, que no debe ser Serpa, para que se encargue de la presidencia. Y entonces se produce
un relevo. Él puede escoger un personaje formidable, que debe haber por ahí, que debe ser liberal, la única condición, pero que no necesariamente tiene que ser un electorero, ni un miembro del intríngulis del electorerismo que nos está dominando, del régimen, que busque una persona y lo nombra ministro. Y entonces hay dos posibilidades, o que el Congreso no elija, como manda la Constitución, sino que mire el fenómeno y acepte esa presidencia, o que elija a ese personaje presidente. Y entonces hacemos un acuerdo nacional, los que están dentro, los que estamos por fuera, los ricos y los pobres, hacemos un acuerdo para crear un símbolo de la reestructuración nacional en torno a ese personaje. Un personaje que naturalmente tendría el presidente el honor de proponerlo, de salirse de una situación en que está embotellado a una situación de propuesta general. Y la clase política, que tendría que tascar un poco el freno, pues también tiene la oportunidad de redimirse diciendo, sí señor, yo acepto que el destino del país no debe salir de los conciliados electorales, sino que debe salir de ese personaje que se encontró y que es la redención del país. Doctor Gómez, en ese dilema debe irse, a ver... No, no puede quedarse. No, digo, no puede quedarse. Eso es distinto. No puede quedarse, ¿no es cierto? Pero la realidad es que se quiere quedar, ¿no es cierto? Si en un momento dado se mira el panorama y las posibilidades de la grandeza, es que hay que ser grande. La gloria está en ser grande, decía Bolívar. Es por ahí, hay que salirse de la pequeñez en que estamos. Sí. A ver, es que hay un plano, por así decirlo, emocional. Por ejemplo, a la gente le duele que le descubran haciendo algo malo, ¿verdad? Es decir, la conciencia que hablamos ahora y yo en privado, ¿no? Que a veces dicen que queda por aquí en alguna parte del cerebro, pero es algo como inconsútil, ¿no es cierto? Sí. Entonces es eso. La conciencia dice, no, yo tengo que demostrar que aquí llegué bien, ¿cómo me van a sacar, ¿no es cierto? Pero la conciencia también orada en el sentido de que esto se pueda ir dañando mucho. Pues es que una situación defensiva como la que está el presidente agota al país, lo agota a él, porque él tiene que pensar todos los días cuál va a ser su defensa del día siguiente. Y eso no deja gobernar, no deja pensar, no convoca. La defensa exclusiva de las actuaciones de uno no convocan, hay que convocar. La manera de convocar es mostrar una salida distinta. Es decir, aquí hay un señor a quien le vamos a entregar el mando, para que ese señor le proponga a los colombianos, por fuera de los estamentos políticos, pues unas salidas, y entonces se maneja la economía mejor. No pueden seguir los circuitos cerrados, es que todos son circuitos cerrados políticos. El día en que se nombre gerente de un banco oficial, un personaje que no pertenezca a los partidos políticos o que no pertenezca sobre todo a la maraña del régimen, sino que sea, yo le he dicho a veces al propio presidente, hombre, en esta junta, nómbrese un químico. ¿Y eso por qué? Para demostrarle al país que no todo lo que se nombra es una persona comprometida. Hay que darle entrada al resto de la gente. Y ese personaje que yo tengo imaginado, que naturalmente no le tengo ni nombre ni apellido, pues ese personaje puede dar esa salida, una salida inmensa. Entraría una cantidad de aire en la política formidable, y el Congreso también mostraría que puede servirle al país, un Congreso respetuoso de ese funcionario que se ha escogido como una solución. Se ha dicho que las instituciones están indemnes, que están funcionando, pero uno se pregunta ciertamente qué tanto tiempo tiene que pasar para que termine una investigación, tanto la de la Fiscalía como la de la Comisión de Acusación. Es que en ese momento habría que ponerle mucho interés a que se culminen las investigaciones, pero no sería lo fundamental. Lo fundamental no sería averiguar que si sí el cheque fue cierto o no fue cierto, sino lo fundamental sería saber si la persona nombrada puede gobernar o no. Y cambia todo, cambia la mentalidad, es decir, cómo le puedo ayudar a esa persona, en lugar de decir cómo hacemos para que condenen a esa persona. El ideal para lo que usted llama el régimen es llegar hasta dentro de 3 años, ¿sí?, que se archive el proceso, pero ¿qué escenario se produce en ese momento? ¿Cómo se manifiesta la inconformidad?
por ese estado de cosas. Es que, en primer lugar, es que yo hice mención de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La Cámara no puede acusar y no puede absolver, porque si absuelve, no absuelve a nadie va a creer. Y si condena, probablemente tampoco. Eso es un organismo que no puede producir certeza, credibilidad. Entonces hay unas evidencias, la gente tiene el convencimiento de que hay unas cosas muy malas, pero no tiene las pruebas, porque las cosas son evidentes y por lo tanto no necesita prueba. Se ha presentado como una panacea transformar la institución electoral, por ejemplo, el financiamiento de las campañas. ¿Usted piensa que eso es una especie de borrón y cuenta nueva? No, al ¿Se contrario. puede borrar y contar de No, nuevo? al contrario, el ministro del Interior lo que quiere es amarrar los partidos al sistema de las compraventas de conciencia, y eso estableciendo reglamentos para los partidos políticos, de manera que no puede haber candidatos libres, sino que tienen que ser candidatos consultados por los mecanismos. Lo que quieren hacer con el reglamento de los partidos es quitar la libertad electoral, porque hay que pasar por esa terrible cosa que son los partidos políticos para poder llegar a ser concejal.